Su punto de vista empieza a escucharse. A partir de este momento, usted tiene una cita con la realidad de nuestro país. Todos los jueves, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Le acompañan los periodistas Ana Vega y Carlos Garro con sus invitados especiales, quienes le informan sobre los temas más importantes que acontecen en el campo político, económico, social y cultural de Costa Rica. Por este su canal, Canal 54 y la 1360 AM. Bienvenidos. Su punto de vista empieza ya. Bien. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un espacio más, como siempre acá en TV Plus, todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche, con repetición los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde, con temas sobre lo más importante que acontece en Costa Rica y también a veces fuera de nuestras fronteras. Hoy me acompaña la máster Ana Mercedes Vega. Hoy vamos a compartir con ustedes sobre un tema que se las trae, un tema especial que tiene que ver con la creación de partidos políticos en el contexto nacional costarricense a poco más de 6 meses, 7 meses de haber concluido las elecciones nacionales. Estamos esperando a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a ver si las presas la dejan llegar a tiempo o si se quedará para después. Estamos esperando a Natalia Díaz. Ella es exdiputada y también cofundadora de una agrupación política, un tema que venimos a desarrollar el día de hoy con todos ustedes. Espero que el programa les guste. Para ir entrando en materia, Ana Mercedes, ¿cómo interpretar lo que ha venido pasando en el país, lo que viene ocurriendo en Costa Rica, donde pareciera que es una constante desde finales del siglo anterior, pero sobre todo en este milenio, donde en cada elección quedan electos un grupo de diputados, de diputadas, y a los pocos meses se declaran independientes y casi que ipso facto empiezan a crear y fundar partidos políticos. Esto ha ocurrido en otrora con el Partido Acción Ciudadana, también con el propio Movimiento Libertario, que es la agrupación política a la que pertenecía la invitada del día de hoy, la señora Natalia Díaz. Acaba de ocurrir con Restauración Nacional. Y si uno empieza a ver más atrás, se percata que como mínimo algunos legisladores a los pocos meses se declaran independientes, pero que en realidad lo más interesante de todo este tema tiene que ver con que a veces inclusive forman partidos políticos. Así es como hemos llegado a este fenómeno que hemos llamado el multipartidismo en Costa Rica, que es lo que nos gobierna hoy por hoy. Un grupo de partidos políticos, de fracciones políticas que dominan, controlan el Congreso de la República y los nuevos gobiernos, tanto de Liberación Nacional, en manos de don Oscar Arias, como el mismo ya don Abel Pacheco de la Espriella, doña Laura Chinchilla y ahora, don Luis Guillermo Solís del PAC y ahora don Carlos Alvarado, han tenido que lidiar con este fenómeno político que llegó a finales del siglo pasado, pero que entra en apogeo, en boga, en este nuevo milenio. ¿Cómo interpretar? ¿Por qué pasa esto, Ana Mercedes? Bueno, hay que, primero, buenas noches a todos los televidentes y también a los radioescuchas. Es interesante ver cómo, como tú lo apuntas, cada periodo de gobernanza, se eligen diputados, ¿verdad? En alguna ocasión alguno desea salirse de su agrupación porque no concuerda con sus compañeros o con su jefe de partido y lo vemos que se separan. Algunos en el principio del gobierno lo hacen, hay otros que lo hacen a mediados del periodo, algunos lo hacen casi al final, pero sí recurren a eso, ¿verdad? A separarse del partido político por alguna incoherencia en su pensamiento. Pero sí llama la atención que muchos de ellos nacen en las nuevas elecciones con otro partido político. Algunos se declaran independientes y no deciden estar más en la política. Hay otros que nacen y crean un nuevo partido y desde allí
van generando sus adeptos, ¿verdad? Y bueno, se lanzan a elecciones. En este caso, que vemos que se han creado 2 partidos nuevos a partir de las elecciones del 2018, 2 partidos que podrían participar o van a participar en las próximas elecciones municipales y luego participarán en las elecciones nacionales. En el contexto actual estamos percatándonos que tenemos una realidad bastante sui generis. Restauración Nacional se divide, 8 diputados se separan, se apartan del partido, crean una nueva agrupación política, en este caso una agrupación política que sigue al excandidato presidencial, a don Fabricio Alvarado. 6 legisladores, pues son 14, ¿no? Son 14. 6 se quedan con Restauración Nacional, pero lo que llama la atención es que a tan pocos meses se separan y de una vez crean su propia agrupación política. Pero más atrás lo mismo pasó con la agrupación que lideraba don Juan Diego Castro, Ajá. del partido Integración Nacional, ¿verdad? Nacional, sí. Donde casi que ipso facto un legislador se declara diputado independiente, El diputado Rodríguez. ¿verdad? Y don Juan Diego dice, yo me voy de esa agrupación política Y crea un partido. y voy a hacer mi propio partido político. La pregunta que uno se hace es, bueno, pero ¿cómo es que está pasando esto? ¿Por qué ocurre? Si vienen de arrancar en un proceso electoral, llamaron la atención en una campaña, porque anteriormente, pues, don Fabricio, todos le conocíamos sus dotes, ¿verdad? Como líder político. Restauración Nacional había tenido a lo sumo un diputado, ¿verdad? Un diputado, siempre mantuvo un diputado. Siempre mantuvo ¿verdad? Lo más que pudo un legislador. Y bueno, ahora se meten a la contienda política, llegan a la asamblea con un grupo de legisladores, tanto el PIN como Restauración Nacional, y resulta de que ya arrancando nomás hay una disociación. ¿Cómo entender eso? O sea, ¿qué es lo que ocurre en los partidos políticos hoy por hoy en Costa Rica? Hay un problema de tipo ideológico, es de química, ¿verdad? Un problema de relaciones, sí. ¿verdad? Que le da ese enfoque, sí. ¿verdad? De relaciones personales, algo que cuesta creer. Hubo discrepancia en la formación, en la creación de un proyecto político. De repente uno se pregunta, bueno, pero si construyeron una agrupación política, se supone que era porque coincidían ideológicamente. Uno supone que tienen un proyecto político, uno supone que tienen una misma visión, que se juntaron quienes consideraban que tenían algún grado de empatía. Entonces, lo que no entendemos es cuál es la magia que ocurre, que pasa en el Congreso, donde se da este fenómeno. Porque en el caso, por ejemplo, del Movimiento Libertario es algo interesante. Es una agrupación que no logra sacar ningún diputado. Y ya desde antes, una de las legisladoras se separa, ¿verdad? Desde antes de que concluyera su cuatrienio, se separa de la fracción legislativa y posteriormente, concluida la campaña electoral, ahora aparece como un partido político. Entonces vemos que inclusive no es suficiente con llegar al Congreso, aún así ya se dan este tipo de situaciones, y la gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y por qué? Y más atrás nos damos cuenta que situaciones similares se dieron con el Partido de Acción Ciudadana, donde ya muchos legisladores también pues se declaraban independientes, y que bueno, pues eso genera a la hora de gobernar, sobre todo dicen los presidentes de la República o quienes están en el Poder Ejecutivo, una problemática, ¿verdad? Porque entonces no saben con quién negociar, de repente les cuesta un poco
identificar bien a esa agrupación política y percatarse en qué condiciones se encuentran. Sí, a eso llama la atención, ¿verdad?, que cuando los diputados son electos, ¿verdad?, en sus partidos para ir a una elección, la idea es que todos tengan un fin, ¿verdad? Un proyecto, como tú le dices, sea político, un proyecto comunal, provincial, para llegar a hacer esas obras en una legislatura. En el caso de que las personas no concuerden con sus ideas, al separarse, a mí me parece que es un poco más difícil poder llegar a realizar esos proyectos, ¿verdad? Porque requieren de mucho más conversaciones, ¿verdad? Si las fracciones son pequeñas, ya al quedar usted solo también les va a costar mucho más ir a conversar y a llegar a acuerdos con otros partidos políticos, porque muchas veces los acuerdos se toman en conjunto. Ya si usted va a discutir algo solo, ¿verdad?, va a ser más difícil. Pero sí llama la atención de cómo es que desde los partidos políticos, desde que se elige para ser diputado, se tiene que tener esa idea, ¿verdad?, o me imagino yo que esa ideología que los persigue, que los sigue. Y se llama la atención porque es que ya estando en la Asamblea Legislativa, estando allí, no sé si es que se dan cuenta de que el trabajo es otra cosa, de que esa labor va a ser diferente a lo que ellos pensaban, y entonces se da otra forma de pensar, estando fuera de la Asamblea Legislativa, y estando dentro ven que la temática es otra. Sí, pareciera que el llegar a la asamblea es donde las cosas pues empiezan a verse en claroscuro, y es donde muchas veces se ven las diferencias o las vicisitudes entre diferentes líderes políticos. Vamos a ir a un corte, una pausa, porque luego del corte vamos a tratar de entender, bueno, todo esto cómo ha influido en la política nacional, cuánto aporta o cuánto perjudica que este fenómeno se dé. Pero esa connotación la vamos a tratar de analizar después de la pausa comercial. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. En Costa Rica cada año se dejan de percibir más de 57.000 millones de colones por contrabando de cigarrillos, licores y cervezas. Con ese dinero se podrían construir más de 380 centros educativos como el de la comunidad de karate en la península de Osa, para el beneficio de más de 40.000 niños de zonas rurales. Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando. Denuncia la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica. Hola, soy Hendrik Ruiz. Los invitamos al bingo a beneficio del Hogar de Ancianos Alfredo y Delia a realizarse este domingo 18 de noviembre del 2018 a las 5 p.m. en el campo ferial La Perla, ubicado en Mercedes Norte. El valor de la acción es de 2.000 colones. Apoyemos al hogar y a sus 80 adultos mayores.
Ojalá que podamos muchos de los heredianos y sobre todo la gente que vive en el Cantón Central apoyar este bingo del Hogar de Ancianos Alfredo y Delia González Flores, que se está realizando este domingo. El domingo a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en el campo ferial de Heredia. El nuevo campo ferial. El nuevo campo ferial, sí, pero no se ha abierto todavía en Mercedes. No, todavía no. Bueno, ya tenemos por acá la invitada del día de hoy, a la licenciada Natalia Díaz Quintana, exdiputada y fundadora del partido Unidos Podemos. Así es. Morado y blanco ese partido. Ah, ya vine. Esa es la bandera. Conste que yo soy aficionado al team, ¿verdad? Y amarillo también. Yo soy aficionado al team, pero yo no sé, hoy me vistieron de morado y blanco con una corbata verde, no sé por qué. Bueno, le comentábamos en el corte comercial a Natalia que antes de que ella llegara, ya habíamos hablado mal de un fenómeno que está dándose en Costa Rica, pero no es cierto que es malo, sino que hay que reconocer que sí hay un fenómeno que se viene dando desde hace unos 20 años para acá, sobre todo en el nuevo milenio, y es que pues el costarricense ya empezó a votar, no solo por Liberación y la Unidad, sino que a votar por otras agrupaciones políticas, pero algo ha ocurrido, algo ha pasado, porque desde que nacen estas nuevas agrupaciones, llámense Partido de Acción Ciudadana, Partido Movimiento Libertario, Partido Frente Amplio, Integración Nacional, Renovación Nacional, desde que nacen, a los pocos meses empiezan las discrepancias internas, la disociación, los roces, los choques. Y nos ha llamado la atención que inclusive en los primeros meses hay esta demandas o amagos de demandas entre compañeros de bancada. Sí. Y yo recuerdo, Natalia, que cuando usted fue diputada, usted tuvo problemas serios con el excandidato del Movimiento Libertario. Entonces nos tratábamos de preguntarnos, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso en la política nacional? ¿Cuánto está influyendo en la gestión legislativa y en el desarrollo de los gobiernos? ¿Y cómo podríamos evitar que eso ocurra o es saludable que eso pase? Así es. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por recibirme en su programa. Para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, decirles que sí, es un tema preocupante, ¿verdad? No de este periodo, sino desde que comienzan los partidos a surgir. Creo que es por ahí del año 98. Donde se da este inicio, tal vez un poco antes de esa fecha, donde el bipartidismo de cierta forma no es que, bueno, empieza a desaparecer, porque ya hoy no podríamos hablar de que es un bipartidismo, aunque sí se habla de mayorías, ¿verdad? La mayoría más grande de un congreso, que en este caso es lo que está sucediendo ahora con los partidos que tienen mucho mayor cantidad de diputados. Pero es un tema que a mi criterio debería manejarse a nivel de también los partidos políticos y saber cómo elegir los candidatos a los puestos de elección popular. Porque ese es el reto en el sistema de elección de diputados hoy, que es un sistema de lista cerrada. Cosa distinta sería si fuera por la persona, ¿verdad? Que se diseñe un sistema electoral distinto, pero para eso se requiere una reforma a la Constitución y es un tema un poco más complicado, que sí requiere de 38 diputados, que nadie esté prácticamente en contra de que se haga de esa forma, y es un tema que me imagino que pronto se estará discutiendo porque es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Pero en el sistema de listas cerradas sí es una labor, la del partido, de velar porque las personas que vayan a la Asamblea Legislativa ojalá tengan una visión en conjunto. Obviamente no piensan igual todos, porque tampoco se trata de que todos tengan el mismo pensamiento, porque también en la diversidad de pensamiento está la riqueza, ¿verdad? Para poder debatir y dentro del mismo partido creo que es sano también que uno tenga opiniones distintas a los compañeros de uno en la bancada. Pero sí tiene que haber una visión muy clara de hacia dónde queremos dirigir el país de acuerdo a este partido y por lo tanto todos ir alineados en esa visión. En mi experiencia personal, cuando fui diputada del Movimiento Libertario con Otto Guevara, yo pude haber tenido mis diferencias, lo expresé en mi momento a raíz de la convención y muchos temas a lo interno que tal vez no vale la pena mencionar en detalle acá porque el programa es mucho más amplio que eso, pero sí que son temas que a pesar de que hubo diferencias muy fuertes en cuanto a ideas, siempre me mantuve como jefe de fracción, no me hice diputada independiente, me mantuve hasta el 30 de abril como jefe de fracción de ese último año que fue 2017-2018. Y entonces mantuvimos esa relación de que una cosa son los temas que uno pueda tener como diferencia fuera de la Asamblea Legislativa y otro es el rol que uno tiene como jefe de una bancada
y tener que cumplir con estas reuniones semanales, el ver la agenda y todo eso, manejarlo de la forma más responsable para evitar esas separaciones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hacen daño al partido como tal. Y eso fue lo que también ocurrió a lo interno con el movimiento libertario, que aparte de muchos procesos que pasó a lo interno que fueron complicados, sí fue la última generación de diputados que se obtuvo después de 20 años de vigencia. Un partido que había hecho las cosas muy bien hasta cierto tiempo y que, bueno, muy lamentablemente ya no tenemos representación en el Congreso, se da por diferentes motivos, pero también eso es parte de los problemas que se dan a lo interno de cada uno de los partidos. Natalia, pero ¿qué es lo que pasa cuando se llega al Congreso? Porque aquí, por ejemplo, no hemos citado otra agrupación política donde tiene una división, que es el republicano. Un diputado anda por un lado, el otro por el otro. Así iniciaron, exacto. ¿Verdad? Aunque lo han tenido un poco de acallado, con un perfil bajo. Pero don Otto anda por un lado y don Dragos anda por el otro. Uno dice sí al plan fiscal, el otro lo encontramos en las huelgas apoyando a los sindicalistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando se llega al Congreso? ¿Qué es lo mágico que pasa ahí? Que de repente, vaya, como que en campaña poder. Nunca tuvimos diferencias ideológicas, nos llevábamos muy bien, coincidíamos, éramos compañeros, compañeras, amigos, éramos uno solo, empujamos la carreta juntos, pero ya en la Asamblea Legislativa algo pasa. Yo lo pregunto, yo nunca he sido diputado, claro. ¿Verdad? Sí. Algo pasa mágico, es algo mágico y le está pasando a todos. Y como lo apuntaba Natalia, todos van por un proyecto cuando se eligen dentro del partido para ser diputados, pero después cambian. Pero ¿qué pasa con ese proyecto, con ese plan de trabajo, con esa ideología? Que allí como que cada quien dice, bueno, ya soy diputado, ahora ya vengo a hacer, ya traigo mi agenda propia. Sí, yo le soy sincera, yo tengo mis dudas de que haya ideología ahí previa. Ajá. Es que también yo creo que el problema viene de raíz también, porque hay partidos, digamos, donde uno conoce la ideología, pongamos socialdemocracia, socialcristianismo, que son partidos que tienen una historia de formación de muchos años, donde inclusive uno ve que hay líderes políticos que hoy están asumiendo posiciones relevantes de poder en el país que pertenecieron a la juventud de esos partidos hace muchos años. Entonces, ese proceso de formación se vino dando en estos dos partidos, pero de cierta forma se corta en algún momento en el tiempo, que es lo que yo llamo la generación perdida, que yo me incluyo en esa generación, no en mi caso particular, pero sí la generación mía, ¿verdad? O gente un poco mayor o menor, pero que no se involucraron en esos procesos de formación política o de capacitación ideológica, y entonces no hay prácticamente ningún partido de esa formación. Entonces muchas veces las personas toman esos partidos como un espacio para aspirar a una asamblea legislativa, pero tal vez no hay una línea clara de cuál es la visión que el partido tiene. Entonces yo creo que ahí hay un problema que hay que atacar, y es primero tener muy claro cuál es la visión de ese partido, y si yo como candidato a un puesto de elección popular me siento como parte de esa visión, porque si no es muy difícil realmente el mantenerse unido. Sí. Bueno, ya vamos entendiendo, parece que el problema viene desde atrás, desde que se crea o se funda el partido político. Precisamente en las últimas semanas me he estado leyendo un libro de Mauricio Duverger sobre la creación de partidos políticos, y por ahí me comentaron que usted también está estudiando Derecho. Sí, así es. Empecé hace casi 2 cuatrimestres. Así es. Y me percataba de que, bueno, hay una clasificación que este constitucionalista francés de antaño hace, pero que sigue siendo válida y vigente para los tiempos modernos. Una clasificación muy particular, pero por sobre todo me percato, volviendo al caso costarricense, de que acá en Costa Rica fundar un partido político es recoger ¿cuántas firmas? 3.000. 3.000. Recojo 3.000 firmas y ya creé un partido político a nivel nacional o regional. Nacional. Nacional. ¿Y regional cuántas firmas? Ay, no recuerdo, es que nada más tengo el monto, sí, no recuerdo si son menos, no sé, me acuerdo si eran 1.000, me parece. ¿Y cuáles otros requisitos piden? Porque ustedes acaban de crear un partido político. Sí, que eso también es uno de los temas que tal vez se maneja como un pensamiento general, pero el proceso sí es bastante complejo, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas opciones políticas que se han creado en Costa Rica, pero
se han hecho en un proceso un poco más largo, Ajá. ¿verdad? Porque este partido que estoy creando se hizo en 6 meses. En 6 meses. Normalmente pueden tardar entre 2 o 3 años, Ujú. pero les comento un poquito cómo fue el proceso para que más o menos entiendan cómo es que se va logrando, digamos, las asambleas cantonales, provinciales y demás. El reto más grande es tener a personas en cada uno de los cantones del país. En los 82, ahora con Río Cuarto, que se incluyó para este último periodo del año. Entonces hay que, en el caso nuestro, por los estatutos y también tomando en consideración el código electoral, se requieren como mínimo 8 personas en cada uno de los cantones, de las cuales tienen que haber alternancia y paridad. Entonces son 4 hombres, 4 mujeres y un menor de 35. Esas personas tienen que votar todas en el cantón y no pueden pertenecer como delegados de ninguna estructura de otro partido político. Entonces, eso hay que replicarlo en los 82. Como usted comprenderá, es un proceso titánico porque el hecho de buscar a personas después de una elección presidencial que terminaba el 5 de abril, en estos meses que también está muy convulso el ambiente político en general y la gente se ha polarizado mucho y no tiene mucha tolerancia en muchos de los temas, encontrar eso realmente ha sido una sorpresa muy agradable para nosotros y para todo el equipo que ha venido colaborando. Pero además de todo este proceso cantonal, después tenemos que hacer una asamblea en cada una de las provincias. Entonces, para ponerles el caso de San José, 20 cantones, son 5 delegados por cantón, en el caso de nosotros en los estatutos. Entonces, si multiplicamos 20 por 5, son 100 delegados para la provincia de San José. Y de ahí elegimos a 10 de esos 100 y así a 10 de cada provincia para que vayan a la Asamblea Nacional del Partido, que es otra reunión, pero en lugar de hacerla en cantón y provincia, se hace a nivel nacional. Es como una pirámide donde se va desarrollando todo el proceso. Ese proceso es bastante lento porque se requieren tiempos previos de convocatoria ante el tribunal, que el tribunal fiscalice todas las asambleas, que las personas no estén con doble militancia, que todas estas personas asistan al lugar donde se realiza la asamblea, que también eso es todo un tema. En provincias, por ejemplo, como Guanacaste, donde las distancias son enormes, y en Punta Arenas, ¿verdad? De Osa al Cantón Central, por ejemplo, hacerla en un punto medio que fue Quepos en el caso nuestro. Entonces, el coordinar toda esa logística sí requiere de su tiempo y de mucha convicción y mucho apoyo de muchas personas. Bien, vamos a ir a la pausa porque luego del corte vamos a hacerle a Natalia la pregunta difícil. Todo esto que usted nos acaba de narrar, que nos dice que es complicado, y de verdad suena complicado, y se ve complicado. ¿Debería ser así? ¿Es así como deberíamos de crear un partido político? ¿O deberíamos utilizar otro tipo de requisitos o utilizar otro tipo de sistema para crear un partido político en Costa Rica? Eso lo vamos a intentar analizar después del corte comercial. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Si le ofrecen cigarrillos de dudosa procedencia y marca o licor casi a la mitad del precio regular, mucho cuidado. Mucho cuidado. Podría ser de contrabando y usted se expone a graves consecuencias en su salud e incluso la muerte, multas y el cierre de su negocio si es comerciante.
Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando. Denuncia a la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica. Hola, soy Hendrik Ruiz. Los invitamos al bingo a beneficio del Hogar de Ancianos Alfredo y Delia a realizarse este domingo 18 de noviembre del 2018 a las 5 p.m. en el campo ferial La Perla, ubicado en Mercedes Norte. El valor de la acción es de 2,000 colones. Apoyemos al hogar y a sus 80 adultos mayores. Acá la conversación en el corte comercial está buenísima. Les comento que está mejor que el programa. ¿Verdad que sí, Natalia? Sí, claro. Y Anita, está buenísimo esto. Bueno, antes de la pausa comentábamos de que en Costa Rica se piden 3,000 firmas para crear un partido político. No es que le estén dando la adhesión a esa agrupación política, simplemente se firma para decir que como ciudadanos estamos de acuerdo en que se cree ese partido político. Así es. Hay que hacer asambleas distritales, cantonales. A veces las distritales se las brincan y solo hacen las cantonales, las provinciales y la Asamblea Nacional. Digamos que eso está bien, pero la gran pregunta que uno se hace, Natalia, ustedes que acaban de crear Unidos Podemos, esta nueva agrupación política, ahorita nos vas a hablar de qué se trata y por qué. Sí, claro. Un poquito. Sí. En lugar de esas 3,000 firmas, ¿no será más bien mejor pedirle al partido político, mire, deme por favor cuáles son los miembros de mesa, propietarios y suplentes en cada junta receptora, los fiscales de mesa, propietarios y suplentes, los fiscales generales? Por favor, entrégueme cuál es su plan de gobierno, su plan de trabajo, defíname cuál es su ideología, si es que la tiene, o qué tipo de partido es el que están ustedes creando o fundando. Porque en este país se le paga a un miembro de mesa para que trabaje. Y se perdió ya la mística, la ciudadanía, ese civismo ciudadano, ¿verdad? En este país hemos visto en la última campaña electoral, donde un partido político llega en segunda ronda. No, miren, perdón, pero el plan económico, la parte económica, después de las elecciones, la exponemos. Hemos visto cosas como esas. Partidos políticos que llegan y te dicen, no, nosotros no tenemos ideología. Sí, no puede ser. No, somos un partido sin ideología, ¿verdad? Y vemos que la consecuencia es lo que... Sí, es lo que está ocurriendo. Es lo que vimos al principio, ¿verdad? ¿Qué opina usted como potencial candidata presidencial? No es todavía, pues yo la veo a usted como mujer ahí, dando esa lucha, ¿verdad? Como cofundadora de una agrupación que en tiempo récord le están ganando a muchos, ¿verdad? Están cumpliendo con los requisitos. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, vea, yo estoy de acuerdo con usted en que aquí se requiere una mejor planificación y diseño de estrategia claro de qué es lo que el partido quiere primero. Yo creo que antes de siquiera empezar a hacer las asambleas y empezar a organizar a grupos de personas es qué quiere uno para el país. Porque con base en eso usted le habla a las personas del proyecto. Porque lo primero que la gente le va a preguntar, y lo digo por experiencia, bueno, ¿y qué está buscando usted? ¿O cómo podemos ayudarle? ¿Cuál es la visión que ha tenido? En el caso mío, tuve la oportunidad de formar parte de la Asamblea Legislativa del periodo anterior, entonces ya muchas personas me conocían en la labor previa y eso ayudó mucho también a la credibilidad del movimiento nuevo, porque había un pasado o un en qué creer o cómo defendí yo ciertos temas en el Congreso. Entonces eso que usted dice sí es muy importante porque le da a usted una idea de hacia dónde quiere uno dirigirse, cosa que ahora no es que no haya, algunos partidos lo siguen teniendo, pero hay otros que definitivamente no tienen esa ruta definida. Entonces yo creo que ese punto es muy importante de previo a cualquier creación de partido político, que además lo pide el Tribunal Supremo de Elecciones, no como un requisito de visión, pero en el caso nuestro, por ejemplo, en los estatutos, sí incluimos un artículo 8 que se llama Principios Ideológicos, donde hay una ruta en 6, 7 párrafos, algo muy breve, porque no son propuestas de gobierno, es una ruta muy ideológica, por así decirlo, de qué visión tenemos, pero por lo menos la gente lo lee y dice, bueno, yo me siento identificado con ese punto. Si no, entonces mejor busque otro partido donde usted pueda participar de mejor manera y se sienta más identificado. Entonces, ese punto es primordial.
El de los miembros de mesa, el problema que hay es lo que usted menciona, que el pago del Tribunal Supremo de Elecciones hace que mucha gente no quiera participar como miembro de mesa en el partido político que más le interese. Inclusive hay pagos, aunque no se deben, de miembros de mesa de partidos, ¿verdad? Eso sucede. Uno ha escuchado personas que comentan sobre esos temas, y son temas que ya esa mística que se tenía antes, como usted decía, de querer participar porque yo quiero formar parte de este domingo electoral y yo celebro esta fiesta, ya eso difícilmente se ve. Pero eso tiene que ver también por el incentivo que hay por ese lado de no permitir que sea algo voluntario y que sea gratuito, no tenga que pagarse para que la persona se involucre. Ahora, yo no creo que son más de 5,000 mesas a nivel nacional, me parece. Por ahí. Sí, entonces digamos, el requisito sí se aumentaría al buscar las firmas. Y también hay un tema que hay que tomar en consideración, que uno de los temas complicados es la juramentación del miembro de mesa, que para mí yo siento que eso también, sé que es necesario para efectos de que el tribunal lo acredite como miembro, no llegue cualquier persona a cuidar una mesa porque eso tiene que tener cierto permiso, pero debería buscarse algún mecanismo un poco más sencillo, porque el problema es que hay una hora para juramentar y entonces si falla alguien ya no puede ser parte y se complica un poco el proceso. Y además pueden ser de 1 o 2 miembros de mesa por cada una de estas mesas, y el fiscal muchas veces puede funcionar como miembro de mesa porque el fiscal tiene la potestad de visitar cualquier centro del país. Entonces muchas veces se dicen, bueno, si no hay personas interesadas, el fiscal puede estar en las diferentes mesas y ver un centro como tal en el caso que no tenga la capacidad. Pero sí, yo creo que estos puntos tienen que ser valorados porque sí están afectando mucho la elección de personas como miembros de mesa y que participen en la política. Y en este caso también, bueno, no sé si usted lo ha pensado o trae esa incógnita de llevarlo, toda esta temática también a explicárselo a los jóvenes, ¿verdad? Sí, claro. Porque de allí es donde muchos jóvenes, al no interesarse en la política, ¿verdad? No se interesan porque no se les lleva, digamos, todas estas puntos de vista de los partidos políticos. En educación cívica se enseña pero lo más básico, pero no se le enseña, digamos, o se le muestra, ¿verdad?, esa parte de civismo, de poder participar en algún partido político, el que sea, ¿verdad? Porque eso es lo importante, que participen en los partidos políticos, se les lleve ahí toda esa información y puedan seguir siendo parte sin tener que haber un fin económico, ¿verdad? Sí, claro. ¿verdad? Para poder llegar a ese fin. Totalmente de acuerdo. Sí. Natalia, y yo le agregaría algo más a esa inquietud de Anita, que haya un incentivo. Sí, claro. Qué sé yo, bueno, que las horas que trabajen un día electoral, en una elección, se reconozcan como un trabajo comunal, como un TCU, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber algún estímulo. Cuando yo fui joven, recuerdo que en varias ocasiones fui fiscal general de una agrupación política. Desde la noche anterior prácticamente no dormíamos. Sí, era una emoción. No era la emoción, es que hay que ir a cuidar el chinamo. En esas épocas sí era con madera, no como ahora, ¿verdad? Que ni chinamo hay, ni se ocupa el chinamo. Sí, claro. Pero había que hacer un chinamo con madera y el partido contrario te lo tiraba al suelo si usted no tenía alguien ahí cuidándolo. Entonces había que hacer un patrullaje, ¿verdad? Era algo emocionante. Ya a las 4 de la mañana había que empezar a trasladar a los miembros de mesa. Y ya a las 5 de la mañana la gente llegaba con las cajas para abrir el centro de votación. Era algo cívico, era algo casi que militar. Se llevaban el pecho. Y recuerdo que eran las 10 de la noche, 11 de la noche, y todavía a esa hora se entregaban datos y se contaban votos. En aquella época, no sé, ahora los policías llegaban con ametralladoras y todo a recoger las cajas, ¿verdad?, las urnas. Era algo bello, hermoso, y uno lo hacía con ahínco, por amor al país, de repente porque creía ideológicamente en aquella agrupación política o en aquella gente que uno la acompañaba. A veces se decepcionaba uno, otras veces de repente como que sí valió la pena, en fin, hubo de todo. Pero algo ha pasado en la Costa Rica de ahora. Y hemos perdido todo esto, y lo más triste es que de repente vemos a políticos y ni tan siquiera sabemos cuál es su verdadero pensamiento político, su verdadera ideología, su plan de trabajo. Y es que uno toma de verdad los programas de gobierno y no te dicen nada, son generalidades, uno les escucha. No digo ustedes porque usted nunca ha sido candidata presidencial, pero uno escucha a los candidatos presidenciales
y son discursos ambiguos. Y todos se oyen iguales. Todos se oyen todos iguales. ¿verdad? Sintonizados a no comprometerse, a hablar con doble sentido, con triple sentido. A veces es un discurso bipolar, a veces las respuestas muestran un autismo casi, ¿verdad? Como que me preguntaron algo pero respondí otra cosa. De repente, inclusive tener acceso al candidato presidencial cuesta ya en la campaña electoral. Lo blindan, y sobre todo si tiene posibilidades reales de ser presidente de la República. Se desaparece. Esto lo controlan sobre todo ciertos medios, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es lo que decíamos al principio del programa del día de hoy, es que a la hora de llegar y gobernar vemos grandes discrepancias, si son fracciones nuevas, divisiones en la Asamblea Legislativa, pero cuando también llegan a gobernar, vemos cómo en los primeros meses empiezan también a darse renuncias y roces. Sí, claro. Y algo grave, Natalia, estimables televidentes, lo más triste, incoherencias en los discursos, ¿verdad? El presidente usa una cosa, el ministro otra, el presidente ejecutivo completamente diferente a lo que dijo el ministro, y entonces uno como periodista se pregunta, ¿de cuál le creo? ¿Verdad? ¿O por dónde va la bola? ¿O quién es el que realmente manda aquí? ¿verdad? Así es. Y el gobierno como tal, no hablo de este gobierno, sino que ha sido la tónica en las últimas administraciones, pues refleja esa falta de coherencia. Y pareciera que el país ocupa algo diferente, algo distinto, y no esto con lo que nos hemos venido encontrando en los últimos años, sobre todo en el 98, cuando empezaron esas divisiones terribles, ¿verdad? Ya don Abel Pacheco llega a la presidencia divorciado de su partido, de los líderes de su partido político, ¿verdad? Y empujado ya por esos aires innovadores de multipartidismo. Vamos a ir a un corte porque luego del cierre queremos que, ahora sí, la licenciada Natalia Díaz nos comente un poco, bueno, ¿para qué hicieron un partido político? ¿Qué les gustaría cambiar de este país y cuál es la propuesta que ellos traen? Vamos a ver si les alcanza el tiempo, va a estar difícil, pero nos emocionamos. Pero cuando yo la invité a esta entrevista era con esa ilusión. Yo creo que ella quiere extender esto para ampliarlo en un futuro. O para otra. Bueno, nada más me llama. Claro que sí. Vamos a ir a un corte y ya casi continuamos. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. En Costa Rica cada año se dejan de percibir más de 57,000 millones de colones por contrabando de cigarrillos, licores y cervezas. Con ese dinero se podrían construir más de 380 centros educativos como el de la comunidad de karate en la península de Osa, para el beneficio de más de 40,000 niños de zonas rurales. Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando.
Denuncia a la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica. Hola, soy Henry Chris. Los invitamos al bingo a beneficio del Hogar de Ancianos Alfredo y Delia a realizarse este domingo 18 de noviembre del 2018 a las 5 p.m. en el campo ferial La Perla, ubicado en Mercedes Norte. El valor de la acción es de 2,000 colones. Apoyemos al hogar y a sus 80 adultos mayores. Estamos compartiendo hoy con Natalia Díaz, exdiputada, fundadora del partido Unidos Podemos. Yo no sé por dónde empezar, Natalia, porque estamos terminando la entrevista. ¿Sí? ¿Cómo nace este partido? ¿Por qué Unidos Podemos? Yo no sé si empezar por ahí o qué les ilusiona a ustedes exactamente. para crear una agrupación política y decir, no, la verdad es que no podemos seguir como estamos, tenemos que hacer casa propia. Ese gusanillo que les movió a crearlo, sí. Bueno, el partido se crea en el 21 de abril con la Asamblea Constitutiva, donde se aprueban estatutos, la bandera, el color, todo eso se aprobó en esa asamblea. Unidos Podemos es porque, de hecho, solo unidos podemos hacer los cambios que el país requiere. Yo siento que ese discurso de polarizar a las personas puede tener mucho rédito desde el punto de vista populista, pero yo siento que eso nos está dañando como país y eso puede terminar muy mal. Entonces, por eso queríamos un nombre que fuera más constructivo, positivo, que incluyera a muchas personas con diferente visión y no cerrarlo a una ideología liberal de centro, por ejemplo, sino que sea un poco más amplio, siempre que se comparta esa visión general, porque obviamente no todos tenemos el mismo pensamiento. Y el nombre nos pareció muy potente, sonaba como a un movimiento más social que a un partido político, también por eso lo escogimos. Y es un nombre también que incluye, como les dije, el pluralismo de las fuerzas políticas, un partido democrático, inclusivo, y así lo establece el artículo 8 de los estatutos. Liberal de centro es la ideología, pero siempre tomando en consideración que los cambios desde el punto de vista liberal no se pueden hacer de la noche a la mañana ni de forma abrupta, porque aquí hay un Estado de Derecho que respetar. Uno puede tener ideas porque el liberalismo dice tal y tal cosa, pero en la práctica y después de mi experiencia en la Asamblea hay cosas que simplemente no son aplicables. Y hay cosas que se pueden hacer, pero pasito a pasito, no de golpe. Costa Rica no ha sido un país que hace las cosas tampoco de golpe. Muchas veces se ha venido mejorando con el paso de los años, pero es por cambios que poco a poco se han venido haciendo. Entonces, esa es la visión que el partido tiene. Un partido de oportunidades, inclusivo, que obviamente respete las libertades de las personas, que cree también en un nuevo modelo de desarrollo, porque el actual, que en algún momento sirvió, siento yo que ya no está dando los resultados que se esperaban, y hay que pensar qué se puede hacer de cara al futuro con las cosas buenas del pasado, que eso es lo que queremos también impulsar. Y estamos trabajando con diferentes líderes en el país para hacer propuestas puntuales sobre temas que ahora no están incluidos en el estatuto, porque también depende del cantón en el que queramos participar en las elecciones municipales y posteriormente un eventual plan de gobierno ya con ideas en cada uno de los ejes que el país requiere. Pero de momento en esos ejes se está trabajando, porque la idea es que podamos aprobarlos por la Asamblea Nacional del partido, que no sea algo que Natalia Díaz nada más diga como lo que ella cree en su propuesta, sino que sea algo consensuado en el sentido de que se vote por mayoría en la Asamblea ese plan, y entonces que ya haya un vínculo, como les dije en un inicio, de que las personas se sientan identificadas con lo que se está planteando, porque de lo contrario desconocen cuál es la propuesta y tal vez pueden hacer cosas una vez que lleguen al cargo que son contrarias a lo que se quiso impulsar en algún momento en el plan. Entonces ese es el plan de trabajo que queremos para primero las elecciones municipales del año 2020 y después 2022, 2026, y ojalá que el partido quede por mucho tiempo más, porque la idea no es hacer estructuras por 4 años y que tengamos prácticamente que hacer todo de cero, porque el problema es que los partidos que hacen eso son los que no crecen desde sus bases. Entonces la idea es que yo ahora soy cofundadora con muchas personas más que tal vez aspiren el 2022, que es uno de los objetivos a corto plazo, que todavía no he definido porque estoy enfocada en el sector privado trabajando y también en los líderes de la comunidad que quieren aspirar en las elecciones que vienen, pero ya sea 2022, 2026 o más adelante, que yo dé como esa guía de inicio para que otras personas se involucren y después que podamos hacer un relevo importante para que otros vayan capacitándose y asumir los cargos, si no, no funciona. Natalia, ¿ibas a preguntar? No, era que ese punto, ¿verdad? Que es importante que los partidos políticos sigan creciendo, porque es lo que hemos visto que crecen en 1 o 2 elecciones y después se van para abajo y ya no evolucionaron. Así es. Natalia,
¿Cuál es el legado político que ustedes quieren aportarle al país que los llevó a la ilusión de formar un partido? Uno en la vida cuando hace algo, uno tiene una idea, una ilusión. ¿Cuál es la de Unidos Podemos? Vea, yo diría que son dos cosas. El cambio de paradigma de modelo de desarrollo, que yo siento que hay que cambiarlo completamente. Para ponerle un ejemplo, ¿será que el esquema actual de impuestos es el que el país necesita? ¿O podemos trabajar en una reducción de impuestos, no en el corto plazo, porque ahorita por tema de liquidez es complejo, es un tema que no se puede abordar ahora, pero que en un largo plazo, bien planificado, se pudiera hacer para incentivar, digamos, el desarrollo, un gobierno digital, por ejemplo. Todos esos temas que tal vez no se han abordado como corresponden, me gustaría poderlos impulsar en algún momento, y por eso creamos el partido. Pero creo que lo más importante es decir que hicimos un esfuerzo para que personas como yo o menores, o que por ejemplo no se han querido involucrar en política por temor y porque tal vez no tienen familia política y no saben por dónde empezar, porque así son muchos de los líderes que nos han ayudado. Claro. Hay gente que me dice, vea, yo confío en usted y quiero ayudarla, pero yo nunca me he involucrado en política y no sé qué hacer. Yo le dije, vea, venga a la asamblea, yo le explico, métase y ya van aprendiendo, porque ese temor tiene que quitarse. Y eso es parte de lo que yo quiero, que la gente se involucre, sobre todo gente de mi edad que está muy desconectada de los temas políticos, no toda, pero mucha gente está, yo me enfoco en mi vida personal, en mi trabajo, y la política no es lo mío. Claro. Yo creo que eso tiene que cambiar, porque hay una generación que en algún momento, cuando las personas de más de 60 años en este momento, entre los 50 y los 70 años, ya no estén en nuestro país, ¿quién va a quedar a cargo? Bueno, quedarán ustedes. ¿Verdad? Sí. Ese es el tema. ¿Quiénes te acompañan? Me quedan como 2 minutos de programa. Hay muchas personas, son 70 en la Asamblea Nacional, líderes territoriales, tal vez no son figuras a nivel nacional en diferentes temas o expertos en el área, aunque sí tengo muchos expertos en diferentes áreas que nos están asesorando, pero yo lo que estoy es agradecida con todas estas personas que en sus cantones me extendieron la mano para hacer todas las asambleas y para seguir trabajando, que además no son personas que simplemente rellenan un espacio, porque ese nunca fue el objetivo, es gente que yo conozco personalmente a todos, que además los visité y que saben, me conocen a mí, saben qué es lo que yo deseo y las propuestas que tengo. No es simplemente alguien que yo me topé en la calle y le dije, vea, fírmeme aquí para que vaya a la asamblea. Y eso a mí me genera una satisfacción muy grande porque sí es gente comprometida. Natalia Díaz Quintana, fundadora de una nueva agrupación política, Unidos Podemos. Podemos es un partido muy fuerte en España, ¿verdad? Sí, pero aquí no es de izquierda. Una tradición de la que podríamos hablar. Se define desde un primer día ideológicamente como liberal de centro y que ellos quieren cambiar el modelo de país que tenemos. Nos hablan en cambio del modelo fiscal y también en la parte tecnológica, digital. Se sufre tanto, ¿verdad? Sí. En el Estado, sobre todo cuando uno es empresario, es difícil, es un Estado que no camina, no nos deja avanzar, nos tiene estrangulados. Mujer y joven. Queríamos hablar de eso, pero nos llegó tarde. Sin embargo, vamos a ver si más adelante podemos concretar otra entrevista para hurgar un poco más, ahondar en estos temas y de verdad poder entender quiénes son Unidos Podemos, qué quieren cambiar en este país, cuál es el aporte que le pueden dar a esta sociedad y por qué decidieron fundar un partido político que estará en la próxima campaña municipal, si Dios quiere. Los colores, morado y blanco. Morado, blanco y naranja. Es más, el blanco es el menos. Es más que todo naranja con morado. Ah, naranja con morado. Sí, es el fuerte. Lo que pasa es que yo me vine así porque me gustan los colores. Bueno, el morado, por ahí una vez alguien me explicó que el morado es la fusión del rojo y el azul, ¿verdad? El naranja es la fusión del rojo y el amarillo. Es así, ¿verdad? Está bien. Bueno, tiene alguna connotación con el pabellón nacional, supongo, ¿verdad? Yo aclaro que yo voy con el team, ¿verdad? Muchas gracias, Natalia, ¿verdad? Gracias, que un gusto tenerte por acá. Un placer. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía, por su compañía, ¿verdad? Que es un gusto siempre entrar en la paz de sus hogares, en sus trabajos, oficinas, donde quiera que se encuentren y que nos estén sintonizando. Recuerden que hay repetición el próximo sábado
y domingo de 5 a 6 de la tarde, que también escucharán estos espacios a través de la 1360M y por medio de Radio Victoria. De mi parte, agradecerles su compañía y esperarles, si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país, en compañía de los periodistas Carlos Garro, Ana Vega y sus invitados. Su cita es todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche por su canal, Canal 54 y la 1360 AM, en este espacio informativo donde su opinión vale. Te esperamos. Buenas noches.